El siguiente tema es manejo de la vía aérea en pacientes neurocríticos. Sí, licenciada, ya se encuentra en sala. Muchas gracias. La salud no solo contribuye con conocimientos, sino también con vocación. Por eso hoy damos la bienvenida a la magíster Janet Guevara Vega, con maestría en docencia universitaria y gestión educativa, enfermera especialista en cuidados intensivos, docente de la Universidad Peruano Cayetano Heredia, labora actualmente en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, servicio de unidad de cuidados intensivos y en la unidad de terapia respiratoria como enfermera asistencial. Asimismo, también laboró con nosotros en el Hospital Guillermo Caelín de la Fuente. Enfermera con más de 20 años de experiencia y una dedicación admirable en su campo, y su ponencia será sin duda una oportunidad para reflexionar, aprender y crecer. Gracias por estar con nosotros, magíster. Buenos días, colegas. Es un placer estar con todos ustedes en este momento. Considero al Hospital Caelín como mi segunda casa y para mí es muy gratificante, emocionante estar en estos momentos con todos ustedes y siempre tengo muy gratos recuerdos de haber compartido experiencias, momentos con todos los colegas ahí al momento de nuestra labor que realizábamos. De verdad es un grato estar en este momento y a todos ustedes, a todos los colegas que hemos compartido, los llevo siempre presentes, recordando cada momento que hemos estado juntos. Bien, el día de hoy nos toca ir mencionando la siguiente diapositiva, ¿no? Y un clic. Un clic, por favor. No, la anterior. La anterior. A ver, un ratito, Fanny, ¿puedo ver la diapositiva que... Sí. ¿Esto tiene video? Enviado? Sí, tiene un video, pero espérate, quiero ver la anterior porque no... A ver si el equipo ver, técnico... un momentito, por favor. Ya. Ya. Ya, sí, ese es un video, por favor, ¿la pones? Buenos días, licenciada Janet. Tenemos una versión en PDF, entonces no tenemos el video, ¿no? Si nos puede pasar la versión en PPT o usted puede proyectar para poder continuar con la ponencia. Un ratito, por favor. Muy bien, mientras estamos en espera... En realidad es... en realidad es cortito, solamente es aquí lo que quería mostrarles, ¿no? El quehacer de nuestra labor diaria, el manejo de la vía aérea en el paciente ahora neurocrítico, ¿no? Los cuidados que nosotros debemos de tener presente, ¿no? Y tener en cuenta pues que la vía aérea es un soporte vital para todos los pacientes a su ingreso a unidad de cuidados intensivos, ¿no? La siguiente, por favor, y pasas también esa siguiente. La siguiente. Ahí. La anterior. Ya. Cuando estamos ante un paciente neurocrítico, generalmente pues este paciente, por la afección neurológica que tiene,
va a haber una disminución en el nivel de conciencia y ese nivel de conciencia lo lleva a una pérdida de reflejos protectores. Dentro de ellos, ese reflejo protector y vital es el respiratorio. Todas las enfermedades neurológicas, por ejemplo, entre ellas traumas craneales, accidentes cerebrovasculares, intoxicaciones, ¿no? Y otras más, van a disminuir, ¿no? Dependiendo la gravedad y la severidad de estas patologías, van a disminuir, ¿no? El estado de conciencia del paciente, poniendo en riesgo la vía respiratoria. Este paciente neurológico, ¿no? puede padecer, ¿no? de una eliminación de los reflejos protectores, ¿no? Va a disminuir ese reflejo de tos, ¿no? No hay ese mecanismo de defensa que lamentablemente lo va a llevar y le pone en riesgo la vida porque puede haber una aspiración, ¿no? Un aspirado de esos residuos porque ha perdido ese mecanismo de defensa. Hay una pérdida del reflejo laringio y eso condiciona a que esa vía respiratoria ya no esté protegida y este paciente neurológicamente el nivel sensorio va disminuyendo hacia un Glasgow menos de 10 o 8 y esa es una condición de que el paciente necesite la colocación de un tubo endotraqueal. La siguiente, por favor. Dentro de los objetivos que tenemos nosotros como en nuestro cuidado en unidad de cuidado intensivo hacia el manejo respiratorio, ¿no? Tenemos como prioridad mantener una oxigenación y una ventilación adecuada. Esto es algo vital para el paciente. ¿Cuál es la finalidad de tener en cuenta este objetivo y tratarlo de cumplir? Conservar la perfusión cerebral, ¿no? Sabemos que propio de estas patologías se producen lesiones graves que pueden afectar el sistema nervioso central y afectar partes vitales de nuestro organismo y ello puede llevarlo a complicaciones. Dentro de las complicaciones respiratorias, producto de una aspiración, ¿no? Entonces debemos de prevenir, nuestro fin también es prevenir complicaciones en este tipo de pacientes, ¿no? Siguiente. Tenemos que tener en cuenta siempre nosotros que ante este paciente que tiene una enfermedad neurológica, lo que va a afectar y está en gran riesgo, puede ser un riesgo presente o que se le dé en el paciente, pues esa lesión que va a ocasionar todo un proceso, una noxa a nivel cerebral, y para ello tengamos en cuenta, según la ley o doctrina de Monroe Kelly, ¿no? que en el paciente, cuando se produce una hipertensión endocraniana, ¿no? Se tiene el continente, ¿no? Está conformado por dos campos, ¿no? Que es el continente, ¿no? Conformado por esta bóveda craneana, que es un tejido rígido, ¿no? Y también está el contenido. Dentro de este continente, ¿qué contenido hay? Ese contenido está conformado por el flujo sanguíneo cerebral, el líquido cefalorraquídeo y el parénquima pulmonar, todo el tejido, ¿no es cierto? Entonces, todo ello está, cuando hay un proceso, una lesión, uno de ellos se puede alterar
y comprometer, ¿no? Esa hipertensión endocraniana, comprometer. ¿Qué nos dice la ley de Monroe-Kelly? Que estos tres contenidos, en estos tres componentes, debe haber un equilibrio, ¿no? En este momento todos, ese equilibrio está presente en nosotros, por eso estamos en una adecuada condición. Pero cuando hay un trauma, ¿no? Uno de ellos se puede alterar, dependiendo del tipo de lesión que tenga el paciente, ¿no? Entonces, la siguiente. Esta doctrina de Monroe-Kelly nos dice pues que este continente pues está conformado por lo que es cada uno de ellos, estos contenidos, tienen un volumen determinado, ¿no? En este caso, el volumen cerebral ocupa un 80%, el volumen arterial, el flujo arterial venoso y arterial está conformando un 10%, y el líquido cefalorraquídeo también conforma un volumen de un 10%. Entonces, cuando hay un proceso o una lesión, una hipertensión endocraniana, dependiendo del lugar donde se ha producido, de repente si es a nivel cerebral, producto de un tumor, puede ir desplazando al otro. En el caso, por ejemplo, si la lesión se puede dar a nivel de lo que es flujo sanguíneo, puede haber una vasodilatación de repente. Entonces también ese proceso ocasiona que desplace uno al otro. O de repente, si hay a nivel del líquido cefalorraquídeo, el hecho de que haya una hidrocefalia puede condicionar a que desplace uno al otro. Pero eso no queda ahí, ¿no es cierto? Porque nos dice que ese volumen total de componentes es constante. Si alguno de ellos aumentara por diversos tipos de patología que se pueda presentar, ¿no? Si alguno aumenta, los otros componentes disminuyen, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice que el cerebro no es compasible, ¿no? Entonces, esto está limitado por una bóveda craneana, no se puede distender fácilmente, ¿no? Entonces, por eso se tiene que tener mucha observación en estos tipos de pacientes. Una limitada compensación, ¿dónde se presenta? Con lo que llamamos el retorno venoso y líquido cefalorraquídeo, ¿no? Por el agujero de Monroe donde pasa los vasos sanguíneos y la médula espinal. La siguiente. La función respiratoria, ¿no? Que se da a nivel del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Entonces está conformado, pues tenemos en cuenta que a nivel del bulbo raquídeo están conformados pues los centros respiratorios, ¿no? Estos pues son los encargados de la parte funcional vital del organismo, ¿no? A nivel del bulbo, ¿no? Están los centros respiratorios, tanto para la función inspiratoria como expiratoria, por eso nos dicen que la función respiratoria la encontramos aquí, también encontramos el centro de los latidos cardíacos, ¿no? De la función cardiovascular, ¿no? Y donde pues se puede producir una vasodilatación o una vasoconstricción. También tenemos en cuenta la presencia de la protuberancia, donde hay un contenido de núcleos que participan junto con el bulbo para la regulación de la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, ante
un edema cerebral que se pueda producir, ante una hipertensión endocraniana que se pueda dar, entonces esto puede verse afectado el centro respiratorio, ya que el centro respiratorio está ubicado, ¿no?, a nivel del tronco cerebral, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La siguiente, por favor. Nuestro fin y un resultado necesario y valioso es contar con una función respiratoria adecuada. Pero es muy importante tener las bases para obtener este resultado. Y uno de ellos es el patrón respiratorio en el paciente. Evaluar permanentemente ese patrón para que ese paciente pueda estar en las adecuadas condiciones. Pero un patrón respiratorio adecuado lo voy a obtener sumando o teniendo cuidado con la permeabilidad de la vía aérea. La siguiente. Con la permeabilidad y el estado de la vía aérea. Si yo no cuento con una vía aérea permeable, entonces yo no puedo obtener una frecuencia respiratoria adecuada, ¿no? Entonces necesito hacer una sumatoria de lo que es el patrón respiratorio en el paciente, que se pueda ir observando un adecuado patrón ventilatorio, ya sea con una administración de oxígeno, no de forma invasiva, no invasiva, o estar apoyado con apoyo oxigenatorio de bajo flujo o de alto flujo, pero siempre contar con un patrón respiratorio adecuado. Ir viendo, porque fácilmente el paciente con patología neurológica fácilmente puede deprimir el centro respiratorio, ¿no? Entonces tenemos que ir evaluando constantemente la escala de Glasgow, cómo se encuentra. Y la permeabilidad, ¿no?, también son uno de nuestros cuidados que siempre estamos teniendo en cuenta con este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, para obtener el fin y el resultado que queremos obtener es una adecuada función respiratoria, porque si esta se altera, el paciente pues se pone muy crítica a la situación en que se encuentra, ¿no? La siguiente. Entre los mecanismos que afecta la protección de vía aérea, ¿no?, está la disminución del nivel de conciencia, como hemos ido mencionando anteriormente, ¿no?, donde lamentablemente pues hay una pérdida de los reflejos protectores, y eso lo hemos visto de repente en el paciente que llega cuando ingresa a la unidad de cuidado intensivo, ¿no?, la pérdida de los reflejos protectores. Entonces siempre, señor, tosa, ¿no?, a ver qué tanta fuerza tiene ese paciente, ¿no? No tose, no hay una fuerza en el paciente, hay mucha debilidad, no responde. Entonces, ante ello, siempre estamos evaluando ese nivel de conciencia en el paciente. Y vemos y damos la voz de auxilio, ¿no? Por si acaso, doctor o colega, al momento de reportar, ese paciente no está ventilando bien, no está oxigenando bien, ya tengo estos que ingresó con un estado de un Glasgow, una puntuación de Glasgow de tanto, pero ahora ha ido disminuyendo al momento que ha ido pasando. Ya tengo todos los materiales y equipos para la colocación de un tubo, ¿no?, o ir evaluando, de repente necesita de una tomografía, que ya estando incluso con una vía aérea artificial, necesita una evaluación que está pasando, ¿no? Y también ese mecanismo que afecta la parte, la protección de la vía aérea, está propiamente por la patología del paciente. Hay alteraciones respiratorias
por el daño cerebral que se produce, ¿no? Siguiente. Nuestra valoración que realizamos en el paciente, siempre estamos permanentemente, es cómo se encuentran las pupilas en ese paciente. Pero usted, ¿por qué me habla de pupilas? Si usted tiene que hablar de la parte respiratoria, pero estamos hablando de ese paciente neurológico, que a través de las pupilas yo puedo ir observando cuánto se puede ir afectando la parte neurológica, ¿no? Entonces, es muy importante la evaluación permanente, porque de repente yo no evalúo las pupilas y de repente mi colega evaluó que estuvo las pupilas isocóricas, o yo dejé con las pupilas isocóricas, o me reportaron pupilas isocóricas. Y yo lo evalúo, entrego un reporte y digo, pero colega, usted me está entregando con pupilas midriáticas, ¿y desde qué hora están así? Entonces eso no podemos estar a la incógnita y no valorarlo. Tiene gran importancia la valoración de pupilas, ¿no? Desde ahí empieza también nuestra intervención. La siguiente. Utilizamos diversas escalas para ver el estado de conciencia del paciente. En el caso el paciente esté pues despierto, puedo ir evaluando con la escala de Glasgow, o de repente si está con bajo efectos de pseudoanalgesia, puedo ir usando una escala de RASS para ver cómo va evolucionando ese paciente, ¿no? O también existe otra de las escalas de Forest-Score, ¿no? En donde pues se va a ir evaluando, ¿no? A través de, incluye la evaluación de reflejos y el patrón respiratorio, ¿no? Entonces usamos esas escalas. Siguiente. La valoración respiratoria, cuando nosotros estamos ante un paciente, tenemos que también contar con objetivos. Objetivos en esa parte respiratoria en el paciente. Necesito detectar precozmente compromisos respiratorios. ¿Cómo está este paciente? Necesito mantener una vía aérea permeable. ¿Para qué? Para garantizar una buena oxigenación. Porque siempre estamos con un paciente en ventilación mecánica, con un paciente crítico, siempre estamos observando eso desde el reporte que nosotros encontramos al paciente, ¿no? Del momento estamos y vamos observando al paciente mientras que nos van reportando, ¿no? Entonces, ese paciente lo necesitamos mantener con una vía aérea permeable y fácilmente por el patrón respiratorio en que se encuentra ese paciente, ese paciente está ventilando mal, de repente ese tubo está obstruido, no hay una vía aérea permeable. Si yo encuentro en ese estado, o recibo en ese estado, o dejo en ese estado, no estoy cumpliendo con este objetivo que siempre lo tenemos presente. No estoy garantizando una vía aérea permeable, no estoy dando una buena atención a ese paciente. Y por otro objetivo, tengo la prevención de complicaciones. Más aún en este paciente con una afección neurológica, yo necesito que ese paciente esté bien oxigenado y bien ventilado, que haya una adecuada oxigenación y una adecuada ventilación, ¿no? Entonces yo tengo que prevenir complicaciones, porque ese paciente no puede estar reteniendo CO2, ese paciente no puede estar hipoxémico, porque lo que necesita en ese momento es estar bien ventilado y bien oxigenado ese paciente, porque el oxígeno tiene que llegar a muchos territorios, principalmente el sistema nervioso, ¿no? Entonces necesitamos tener en cuenta estos objetivos para el cuidado y mantenimiento de nuestros pacientes.
¿no? Siguiente, por favor. Cuando el paciente puede irse de repente complicando la parte neurológica, estos patrones respiratorios pueden ir cambiando, ¿no? La respiración en el paciente, de presentar una respiración Biot, ¿no? Una respiración de Cheyne-Stokes, una respiración Kussmaul, o también presentarse una hiperventilación neurológica central. En el caso de la respiración de Biot, pues se puede presentar que el paciente se le observe con un patrón irregular de respiraciones, ¿no? Profundas y superficiales, incluida ahí pausas de apnea. Y en estos pacientes, ¿en quiénes se puede presentar? En estos pacientes con lesiones a nivel del bulbo. Recordemos que el centro respiratorio está a nivel del bulbo, por eso empezamos de esa parte fisiológica. Una respiración de Cheyne-Stokes, donde se da un aumento y una disminución rítmica de la frecuencia respiratoria y profundidad de la respiración, incluyendo pausas de apneas breves. Y en estos pacientes, pues quienes las padecen, aquellos pacientes de repente que están con lesiones bilaterales y lesiones a nivel cerebelosas. Mientras que una respiración de Kussmaul, ¿no? Estos es un grupo de respiraciones irregulares, ¿no? Jadeantes, separadas por largas pausas de apnea, se observan lesiones a nivel de la protuberancia caudal o de la porción superior del bulbo. Y estas hiperventilaciones neurógena central, pues en respiraciones va a presentar ese paciente respiraciones muy rápidas y profundas sin pausas apneicas. Se observan en lesiones a nivel de mesencéfalo y protuberancia rostral, ¿no? Entonces se pueden dar estas alteraciones respiratorias. Siguiente. La valoración respiratoria que permanentemente nosotros realizamos, pues siempre decimos patrón respiratorio ineficaz, siempre estamos incluidos ahí con nuestros diagnósticos viendo la problemática que presenta ese paciente, ¿no? Entonces, para identificar el problema en ese paciente, ¿no? Cuando hacemos incluso nuestro proceso de atención de enfermería, que a diario y permanentemente lo hacemos, ¿no? Entonces, observamos el uso de músculos accesorios. En todo momento estamos valorando ello. Incluye en la valoración respiratoria cómo está el trabajo respiratorio en ese paciente, ¿no? Que tenemos en ese momento, cómo está ese patrón, está adecuado, está inadecuado, ¿no? Está alterado, ¿no? Es eficaz, ineficaz, cómo está respondiendo en ese paciente. La coloración de piel y mucosas, esa valoración que permanentemente también hay un adecuado llenado capilar, no hay un inadecuado, estoy realizando esa valoración, ¿sí? La incluye, lo hacemos, ¿no? Entonces, la coloración de piel y mucosa, ¿no? Que está llegando el oxígeno a todo nuestro organismo. Los movimientos torácicos, ese movimiento que al paciente que está en ventilación mecánica lo puedo encontrar muy cubierto, pero al valorarlo, yo tengo que observar esos movimientos torácicos. Ese movimiento está simétrico o asimétrico. ¿Hay expansión de ambos campos pulmonares o solamente hay uno de ellos? Porque también de repente en ese paciente que está con un tubo y ventilación mecánica, esa expansión solamente es en uno de los lados. Ay, ¿qué me está diciendo? Y al ocultarlo hay un mayor pasaje en uno y en el otro no. Entonces no se está dando una adecuada oxigenación en ese paciente. Ese tubo de repente está hacia un lado. Entonces
nuestra valoración que realizamos en el paciente es muy valiosa. Recuerden que nosotros permanentemente estamos dando nuestra voz de alerta. Nuestra permanencia con el paciente son 24 horas permanentemente, ¿no? Entonces, el movimiento torácico que yo observo en el paciente, que estoy observando, la simetría y la amplitud de ese campo pulmonar. Siguiente. Siguiente, por favor. Bien, entonces, si yo estoy haciendo esta valoración de campos pulmonares, ¿no? Entonces el paciente está con una vía aérea, entonces yo necesitamos en ese paciente que está con una vía aérea artificial comprobar dónde está ese tubo que hablábamos en antes, ¿no? Comprobar, ¿no? Y esa comprobación tenemos dos formas de confirmar, ¿no? Dónde está ubicado ese tubo, ¿no? A través de la auscultación que de inmediato al momento de realizar esa intubación en el paciente, cuando le hacen la intubación en el paciente, ¿qué hacemos? Auscultar para ver si hay un buen pasaje en ambos campos pulmonares, ¿no? Nosotros al hacer la valoración también hacemos esa valoración auscultando ambos campos pulmonares. Pero también nos dicen que existe una segunda confirmación. Sí está en el tubo endotraqueal, está bien ubicado. ¿Cómo yo sé que está bien ubicado? Porque hay buen pasaje en ambos campos pulmonares, pero también lo puedo realizar a través de la ventilación mecánica, o también, más aún, me dice que existe una segunda confirmación cuando se observa el trazado del CO2, ¿no? Entonces ahí también yo puedo observar que ese tubo está a nivel de la tráquea. Porque miren, si acá vemos esta imagen, ¿no? Vemos que ese tubo está muy introducido. Que la ubicación adecuada, ¿no? Debe ser por encima de la carina, de 4 a 5 centímetros por encima de la carina, ¿no? Entonces, hay guías, ¿no? Hay estudios donde nos dicen pues que la mala posición del tubo endotraqueal es una complicación que aparece de 12 a 15% en los pacientes intubados, ¿no? El tubo endotraqueal debe estar ubicado, bueno, a 4 a 5 centímetros por encima de la carina, a nivel de la tercera y cuarta vértebra dorsal. Esas son las recomendaciones que nos dan las guías, pero también nos dice que también... No logramos escucharla, Magister Janet. Su micrófono está en silencio. Su micrófono sigue en silencio, Magister Janet. Licenciada Janet, su micrófono está apagado.
Parece que estamos teniendo problemas técnicos con el audio de la Magister Janet. Por favor, un minutito para ver cuál es el problema. Okay. ¿Aló? ¿Ahora? Ahora sí, licenciada, la escuchamos. Ya, gracias. Entonces, la comprobación de la ubicación del tubo endotraqueal es muy importante. La siguiente. El tubo endotraqueal es el tubo que comúnmente, bueno, la comprobación también es, para la comprobación es muy necesario pues visualizar la radiografía de tórax, ¿no? Donde se encuentra ubicado, ¿no? Ese tubo endotraqueal, ¿no? A través de la radiografía, por ejemplo, en esta imagen podemos observar pues que el tubo endotraqueal está adecuadamente ubicado, mientras que en esta no, solamente el tubo está dirigido hacia un lado nada más, ¿no? Hacia el lado derecho. Entonces, pero el otro pulmón no está siendo ventilado, entonces por eso esa comprobación es muy importante. La siguiente. El tubo endotraqueal, bueno, comúnmente, pues en algunas instituciones todavía utilizamos este tubo endotraqueal, ¿no? Y necesitamos tener en cuenta, pues, que este CAF debe estar adecuadamente insuflado, ¿no? Cuando el balón está debidamente insuflado, ¿no? El exceso del balón forman unos pliegues que pueden crear canales que permitan la acumulación y el desplazamiento de secreciones. Este insuflado de este CAF es muy importante, ¿no? Que esté adecuadamente colocado, puesto, insuflado, porque de esa manera vamos a ir disminuyendo las neumonías asociadas a ventilación mecánica, ¿no? Que es un problema dado en todas las instituciones de salud porque ese paciente está con una vía aérea artificial. ¿Qué es lo que queremos tener en cuenta para decir, tengo que tener el CAF insuflado, tengo que medirlo, ¿no? Porque ¿qué pasa con esos pequeños pliegues? La siguiente. La siguiente, por favor. A la anterior. La anterior. Ya. Por ejemplo, aquí, en esta imagen, ¿no? Que observamos a través de una imagen de tomografía, ¿no? Podemos observar que tiene la siguiente imagen, por favor, Fanny.
En esta imagen podemos observar, ¿no?, cómo se forman esos pliegues. Acá todo esto es la tráquea, toda esta silueta en blanco o pluma es la tráquea. Acá tenemos el tubo endotraqueal y todo este alrededor que está es el CAF que está inflado. Y como veremos y decíamos que al inflar el CAF se forman unos pequeños pliegues, ¿no? Unos pequeños pliegues, y este pequeño pliegue lo vemos acá. Tenemos el canal, ¿no? Este es el CAF y estos son esos canales, esos orificios que se dan. Entonces podemos ver la siguiente, que a través de estos canales, ¿no?, a través de estos canales que se forman esos pliegues, se puede ver acá en un desplazamiento de las secreciones, que son las que ingresan y causan ese proceso infeccioso, esas neumonías. ¿Qué ocurre? Ocurren microaspiraciones, que son involuntarias, ¿no? Entonces, una microaspiración que se produce. Acá lo podemos ver, de secreciones, y se va hacia uno o los dos pulmones. Entonces, por ello es importante revisar el CAF permanentemente, ¿no? Cada turno, que cuidemos al paciente. La siguiente. El tubo endotraqueal, incluso hay algunos dispositivos de este tipo que tienen para aspiración subglótica. No todos, no en todas. Se hace esta mención y este cuidado porque no todas las instituciones cuentan con este tipo de dispositivos. Con este tipo de tubo, pues las infecciones asociadas son mucho menores, ¿no? Se ha visto de que un 80% aproximadamente de infecciones son aliviadas cuando el paciente está con este tipo de aspiración subglótica. No hay ese desplazamiento de esta secreción acumulada que pase e infecte al paciente. La siguiente. El balón de neumotaponamiento, pues por ello es necesario pues hacer la medición constante, ¿no?, de esa medición del neumotaponamiento, ¿no?, manteniéndolo pues en una presión de 25 a 30 centímetros de agua, ¿no? Por eso es muy importante. Y registrarlo, porque de repente sí lo hacemos, pero no lo registramos. Entonces necesitamos registrar ese control de medición de CAF. La siguiente. También dentro de los cuidados que damos a este paciente con vía aérea, ¿no?, es la higiene oral, ¿no?, porque también es un punto de que si es que nosotros no hacemos esta higiene, pues también se producen las microaspiraciones y contaminar al paciente, ¿no? Entonces, por eso es necesario también la higiene oral en estos pacientes con una vía aérea, no puede ser ajeno a ello, ¿no? La siguiente.
No sé si se encuentra. La siguiente. En el paciente con patología neurológica, con una, incluso todo paciente crítico, la anterior por favor, necesitamos mantener la alineación del cuello y la cabeza. ¿Por qué? Porque es importante esta alineación del cuello y la cabeza, porque influye en lo que es la presión intracraniana, la circulación del flujo sanguíneo cerebral y la optimización de la oxigenación cerebral, ¿no? Entonces, el paciente debe estar con el cuello alineado, ¿no? Para favorecer ese retorno venoso, ¿no? Hay una buena circulación a través de esas venas yugulares para mejorar esa circulación y evitar pues ese aumento de presiones intracraneanas. Mantener también la perfusión cerebral, ¿no? Porque si el paciente está lateralizado hacia un lado, hay una torsión en el cuello, no hay un buen flujo sanguíneo, ¿no? Entonces se altera. Entonces necesitamos mantener el cuello y cabeza alineada para favorecer una perfusión cerebral y evitar isquemias, ¿no? Incluso. Facilitar pues también en la parte ventilatoria, oxigenatoria, una alineación de una vía aérea adecuada, ¿no? Y disminuir también algunos riesgos que se pueden presentar en pacientes, ¿no? Como complicaciones cervicales, ¿no? Más aún si estos pacientes están con una patología, es un paciente neurocrítico. La siguiente. La cabecera en este tipo de pacientes debe estar elevada a 30 grados, ¿no? Es de preferencia. En esta posición, pues en esta posición hay una buena perfusión cerebral, ¿no? Sabemos que para tener una adecuada perfusión cerebral, pues necesitamos mantener una presión arterial media en este tipo de pacientes de un promedio de 80, 90, incluso hasta 110 milímetros de mercurio para favorecer una buena perfusión cerebral, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes neurológicos se tiene esta presión arterial media, a diferencia si es un paciente séptico, la presión arterial media aceptamos una presión arterial media de 70 milímetros de mercurio, ¿no? Si es un paciente con patología cardiovascular y de repente que está en su posoperatorio, pues la presión arterial media debe ser 75, de repente no más, ni cursar con una hipertensión arterial porque fácilmente esa cirugía se puede ver afectada, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes con patología neurológica, es un paciente neurocrítico, se necesita una presión arterial media mayor de 90 para mantener una adecuada perfusión cerebral. Con esta posición también se mantiene un drenaje venoso adecuado, un adecuado flujo venoso, ¿no? Para evitar los incrementos de presión intracraniana. Y también la vía aérea pues no queda atrás porque con esta posición la mecánica respiratoria mejora, hay una adecuada oxigenación y se previene pues las atelectasias en este tipo de pacientes. Así también pues ayuda pues a nivel a tener otros riesgos agregados, ¿no? Siguiente.
Magister Janet, nos quedan 5 minutos. Siguiente. Bueno, esta posición también influye en el cuidado respiratorio de pacientes en general, porque hay eh, otras beneficios, ¿no? Que va a favorecer la expansión de la caja torácica, ¿no? Va a haber una disminución de la presión intratorácica, mejora el gasto cardíaco, va a disminuir el daño pulmonar, mejora la mecánica respiratoria y disminuye el esfuerzo respiratorio y consumo de oxígeno, ¿no? Entonces, de esa manera también influye. La siguiente. Bueno, hay que tener en cuenta al momento de nosotros realizar previa a la aspiración de secreciones, ¿no? Tener en cuenta la succión de vacío. Hay directrices de la Sociedad Americana de Cuidados Respiratorios que nos dan parámetros, ¿no? Para la succión de vacío. Dentro de ellos nos dicen pues que debe de ser menos de 150 milímetros de mercurio en los adultos, ¿no? Y siempre nosotros, ¿qué es lo que usamos? Un promedio de 90 a 100, 110 milímetros de mercurio, ¿no? Como medida de precaución. La siguiente. Siguiente. La aspiración de secreciones, ¿no? La aspiración de secreciones en estos pacientes, pues y en todos los pacientes, necesitamos hacer una evaluación previa de si es que necesita o no una aspiración de secreciones, y eso lo podemos visualizar a través incluso de la ventilación mecánica. Cuando ese paciente hay cambios en esa imagen de flujo, ¿no? Hay cambios en esa imagen, ¿sí? Entonces, sí necesita el paciente, no podemos hacer una aspiración de secreciones de rutina, ¿no? También hay que tener en cuenta, bueno, la preoxigenación, la presión negativa que hemos mencionado, informar las características de las secreciones, y también, más aún en estos pacientes neurocríticos, pues tenemos que evaluar la sedación y la analgesia en este tipo de pacientes, ¿no? Porque tenemos que ir cuidando de que el paciente presente reflejos de Valsalva, ¿no? También los signos vitales y mantener la cabeza y el cuello en una posición neutra. Siguiente. Siguiente. La temperatura en este tipo de pacientes es muy importante, el control de la temperatura, puesto que estos pacientes, al haber fiebre, hay un aumento del metabolismo cerebral oxigenatorio y aumenta la producción de CO2. El aumento de concentraciones de CO2, si el paciente hace una hipercapnia, lamentablemente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una vasodilatación, y esa vasodilatación va a ocurrir el aumento de la presión intracraneana. Entonces, incluso en estos pacientes neurológicos, muchas veces lo inducen a una hipotermia. Siguiente. Siguiente. ¿Se escucha? La siguiente, por favor. En cuanto a lo que es circulación, va a influir también que tenemos que tener en cuenta. Nosotros necesitamos mantener una adecuada normovolemia, una adecuada
presión arterial, puesto que nosotros tenemos que mantener una presión arterial media entre 90, de 80 a 100 milímetros de mercurio, ¿no? Para esa manera haya una adecuada presión de perfusión cerebral. Y la presión de perfusión cerebral, pues la hallamos, ¿no? En el valor de presión arterial media menos la presión de PIC, ¿no? En el caso de que pacientes tengan un drenaje ventricular, pero en todo paciente neurocrítico necesitamos siempre monitorizar esa presión arterial media, ¿no? En el caso de que estos pacientes pues disminuyan estas presiones arterial medias, van a necesitar de un apoyo de vasos, de algunos vasoactivos, ¿no? Entonces dentro de ellos pues se cuenta también con la noradrenalina de apoyo, ¿no? Con ello se va a mejorar el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Va a haber menor permeabilidad de la barrera hematoencefálica, ¿no? Menor elevación de la presión intracraneana, mayor velocidad para lograr una presión arterial media objetiva, ¿no? Entonces necesitamos de esa manera también hacer el control de la presión arterial y el monitoreo continuo. Siguiente. La siguiente. El monitoreo ventilatorio, pues en nuestro quehacer es muy importante, más aún aquí en el tema, no podemos dejarlo de mencionar, ¿no? Ese monitoreo que nosotros estamos observando continuamente la función respiratoria del paciente y la interacción que hay con el ventilador, ya que este paciente está siendo asistido por la ventilación mecánica, que va a permitir evaluar las respuestas a la terapia, está o no siendo dado, recibiendo la adecuada cantidad de oxígeno que necesita, está ventilando o no adecuadamente ese paciente, ¿no? Entonces también ese monitoreo ventilatorio nos va a optimizar el soporte ventilatorio previniendo complicaciones en ese paciente, porque a través del monitoreo nosotros podemos ir evaluando permanentemente, incluso determinando si identificando riesgos para ese paciente, ¿no? Se va a enfocar en parámetros como la mecánica pulmonar, el intercambio de gases, la sincronización, si hay esa sincronización paciente-ventilador, porque el paciente también puede haber una sincronía ventilatoria. Entonces, en vez de beneficiar, más bien yo estoy perjudicando. También podemos, a través de ese monitoreo ventilatorio, detectar asincronías, ¿no? En ese paciente. No está siendo bien adaptado y no solamente es problema del paciente, sino también se puede ser un problema por la programación que se haya realizado en el ventilador, ¿no? La siguiente, por favor. Ese monitoreo ventilatorio, ese manejo ventilatorio y oxigenatorio que nosotros realizamos al visualizar esta pantalla, pues empezando desde la modalidad ventilatoria, la frecuencia respiratoria dada para este tipo de pacientes, para este paciente, cuánto hemos programado y cuánto es lo que necesita, ¿no? Entonces generalmente es una frecuencia de 15 a un promedio de a 20 respiraciones, cuánto es lo que va a necesitar. La oxigenación, recordemos que la oxigenación en este tipo de pacientes necesitamos, a través de esa gasometría que estamos haciendo el control, necesitamos que esa gasometría pues venga con una presión de oxígeno entre 80 a 100 milímetros de mercurio y ir controlando la saturación entre 95 a 97, que es lo que necesitamos. Y básicamente necesitamos también controlar esa normocapnia, ¿no? A través de esa capnografía o a través de ese control gasométrico que se da. Es muy importante tener en cuenta esa capnografía y qué relación hay con esa circulación cerebral.
necesitamos una normocapnia, ¿no? De 35 a 40 de CO2 para evitar, ¿no? Y tener en cuenta porque esta capnografía, ese control, ese CO2 puede disminuir y producir una hipocapnia y de esa manera ir disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral y puede producir hasta una isquemia o también una hipercapnia que va a ocasionar una vasodilatación. Esa vasodilatación, ese aumento va a ocasionar un aumento de la presión intracraneana, edema y mayor compromiso, ¿no? Entonces mayor compromiso respiratorio y ocasionar pues el paciente, ¿no? Ir comprometiendo mayor a nivel cerebral, ¿no? Entonces tenemos que tener esas cosas en cuenta. Si de lo contrario el paciente cursa con una hipotensión, no hay un flujo sanguíneo cerebral, se va a producir una hipoxemia y este paciente pues afectar más el estado neurológico. Siguiente. El monitoreo ventilatorio también hay que tener en cuenta el volumen tidal, ¿no? La expansión pulmonar en ese paciente. Y siempre hay la protección pulmonar que tenemos que tener en cuenta en base a cuánto de volumen tidal se le está programando el paciente. Entonces siempre de acuerdo al peso ideal y una constante de 6, que se utiliza de 6 a 8, ¿no? Para hallar ese volumen tidal que necesita, esa presión pico, esa resistencia que hay a nivel de las vías aéreas. Ese monitoreo es muy importante. La presión positiva al final de la expiración, ¿no? Que ahora lo vemos, y el volumen en minuto, ¿no? En este paciente, y el FiO2. Siguiente. El monitoreo ventilatorio incluye pues esa presión pico que nosotros vamos a observar. Acá tenemos un ciclo respiratorio donde se produce la inspiración y la expiración. Acá tenemos programado una presión positiva al final de la expiración, que esta no debe exceder de 14, porque pues en estos pacientes neurológicos es recomendado que sea menor de 14, ¿no? Para evitar aumentos de presión intracraneana. Y tenemos un nivel en una presión pico, ¿no? Esa resistencia que se da a nivel de las vías aéreas, y lo ideal que sea menor de 30, ¿no? Generalmente hay veces cuando tenemos un paciente respiratorio consideramos incluso hasta menor de 35, pero en estos pacientes de preferencia necesitamos que tenga menor de 30. También el control de la presión meseta, ¿no? Este registro que se hace de la presión a nivel de la vía aérea una vez finalizada la inspiración, ¿no? Y la diferencia de la presión meseta menos el PIP, que como resultado vamos a tener la drive impression, que este dato es lo que nos va a dar la presión de distensión alveolar, ¿no? Y nos va a indicar también qué tanta lesión se puede producir o injuria a nivel pulmonar. Esta drive impression debe ser menor de 13, es lo ideal, ¿no? Siempre como constante, y en todas las literaturas encontramos que debe ser menor de 15, pero lo ideal para mejor pronóstico del paciente debe ser menor de 13. Siguiente. El monitoreo incluye, decimos, el control del PIP, el monitoreo del PIP, ¿no? Siempre se está programando un PIP fisiológico de 5, 8, de acuerdo a lo que requiere el paciente, de acuerdo también al compromiso pulmonar que tenga, porque hay algunos pacientes que tienen una telectasia y necesitan programar un poco más de PIP. Entonces, tenemos en cuenta que necesitamos que sea menor de 14, ¿no? O menor de 15 para disminuir la presión de perfusión, y mayor de estos datos, puede generar mayor compromiso neurológico, ¿no? Por eso necesitamos tener en cuenta que cuando aumenta la presión de la vía aérea hay diferentes causas: obstrucción del tubo, presencia de secreciones, broncoespasmo, atelectasias, ¿no? No hay una buena relación paciente-ventilador, ¿no? Una distensión gástrica, también es necesario evaluar la parte abdominal, ¿no? Y en el caso de las presiones disminuyan, pues ese valor se ve disminuida por esa desconexión que ha habido de repente en el ventilador, desplazamiento de repente, o el CAF
¿no? Hay fugas, ¿no? O en fugas también a través de ruptura de esos circuitos respiratorios. La siguiente. La siguiente. Bueno, el ácido analgésico que muchas veces utilizamos en este tipo de pacientes, ¿no? Y tenemos que irla evaluando, pero también no evaluando cuánto va tolerando el paciente, ¿no? No a dosis altas, sino ir disminuyendo progresivamente porque el paciente, pues, el retiro ese destete ventilatorio puede ser más largo, ¿no? Y alargar la estancia hospitalaria del paciente. La siguiente. Bueno, la escala de RAS, que va a depender del estado en que se encuentra el paciente. Generalmente, pues en estos pacientes neurocríticos necesitamos mantener un RAS, ¿no? de 3 a 4, depende del estado en que se encuentra. Si está en un estado agudo, pues debe de estar pues en una sedación incluso hasta -5, ¿no? Entonces necesitamos evaluar ese estado a través de esta escala de RAS o el RAS. La siguiente. Y tenemos que tener en cuenta que la enfermería no es una medicina de segunda mano, sino el cuidado y atención de primera, ¿no? Lo dijo Loretta Ford en 1980. De verdad, estoy muy agradecida con todos ustedes por la invitación que se me ha dado, por la oportunidad, pero también hago las disculpas en el caso por el internet de repente, que muchas veces también nos han cortado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magíster Janet, por su valioso conocimiento. Y qué importante es aplicar nuestro proceso de atención de enfermería, nuestros diagnósticos, nuestra valoración inicial de enfermería, conocer y utilizar las escalas que tenemos a la mano para poder brindar esta correcta atención oportuna, de calidad y segura para nuestros pacientes. Muchas gracias, Magíster Janet, por estar con nosotros. La admiración y aprecio hacia usted. Por parte también del equipo de la UCI Caelín, donde estuvo acompañándonos por un tiempo, y también los recuerdos muy gratos que tengo como su alumna de la especialidad. Gracias. Gracias, Fanny. Gracias y un saludo muy especial para las colegas, para todos ustedes, con mucho cariño. Muchas gracias. Gracias.